Pocos lugares hay en el mundo con tantos puntos energéticos, tanta mística, tanto poder y tanto misterio como España. Por eso, ahora que estamos apenas a un mes de la Navidad, os vamos a proponer algunos destinos que merece la pena visitar. Sí, merece la pena visitarlos, aunque sea con la imaginación, porque en estos sitios la historia se confunde con la leyenda. Y es entonces cuando empiezan a acampar a sus anchas hombres lobo, almas en pena, fantasmas. Encontramos extrañas reliquias, se producen desapariciones misteriosas. Hoy te invitamos a recorrer, en compañía de un buen puñado de compañeros, la España más extraña. ¿Te apuntas? Si es así, comenzamos nuestro viaje. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy nos hemos venido al estudio 1 de Onda Cero Radio en San Sebastián de los Reyes porque vamos a hacer un programa muy especial. Estamos a apenas 30 días para que comience la Navidad. Y os vamos a proponer lo que más nos gusta en este programa a este equipo: viajar de forma diferente por nuestro país. Y además lo podéis hacer tosiendo, como hace nuestro compañero querido Josep Guijarro. Ahora lo presentaremos, pero vamos a invitaros a que viajéis por nuestro país a lugares que están cargados de misterio, de leyenda, de mitos, de historias, de las truculentas, quizás oscuras, otras más luminosas. Y además lo vamos a hacer con un buen puñado de buenos amigos que van a ir pasando en los próximos minutos por el Colegio Invisible. Pero ya lo fundamental es que demos las buenas noches a esa otra parte importante de este programa que se encuentra en Barcelona. Laura Falcó, ¿cómo estás? Pues nada, buenas noches, aquí disfrutando de las tos de nuestro compañero. Sí, es que, en fin, no vamos a insistir en eso de que, Josep, tienes que dejar de fumar, hombre. Bueno, no creo que sea esta de fumar, se ha ido por otro agujero. ¿Qué le vamos a hacer? El agua. Bueno, unos tienen la fama, otros cardan la lana. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Jesús Ortega, ¿cómo estás? ¿Qué hay? Muy buenas noches. Pues ya sabes, siempre que toca directo, con mucha energía, a pesar de que a veces llegamos aquí con sueño, pero esto te despierta. Te vas a despertar enseguida, porque además es importante que nos recuerdes cuáles son las vías de contacto con el Colegio Invisible, porque hoy especialmente va a ser importante. Primero, porque nos gustaría que nuestros oyentes nos contaran cuál es ese lugar que más les ha llamado la atención, más les ha fascinado, les ha gustado, vinculado siempre a los temas que tratamos en el Colegio Invisible, y también porque vamos a tener un sorteo. Efectivamente, hoy más que nunca los invisibles se convierten en parte indispensable de este equipo, porque tienen que recomendarnos lugares al igual que vamos a hacer nosotros. Y como has dicho, vamos a sortear, si no me equivoco, 5 ejemplares del libro 50 lugares sagrados de Galicia, un viaje por los mitos y leyendas de una tierra mágica, de Carlos Gabriel Fernández, que estará en unos minutos con nosotros. Y las vías de contacto, pues ya las saben, son el teléfono de WhatsApp al que pueden enviar notas de audio o mensajes de texto, 628-985-161 con el prefijo 34, si escriben desde fuera de España, repito, 628-985-161, y luego las vías de comunicación convencionales: en Facebook, El Colegio Invisible, nuestra página oficial, y en Twitter e Instagram, @ColeInvisibleOC. Sobre todo, la almohadilla, el hashtag ColeInvisibleOC, para estar todos comunicados y atentos a lo que comentan los oyentes. ¿Te parece que aparte de WhatsApp también ampliemos el sorteo a esa fotografía que vas a colgar ahora tú en nuestro Twitter, @ColeInvisibleOC, de la portada de este maravilloso libro? Y también quien conteste o nos sugiera lo que sea, a partir de ese hilo que se abre con esa portada, pues también participa en el sorteo. Pues enseguida van a tener disponible esa foto para que empiecen a participar desde ya. Pues creo que nuestro querido invitado de hoy ya está por ahí, pero antes, escuchad. La Iglesia nos enseña que el diablo puede adoptar muchas apariencias, manifestarse bajo diferentes formas. Los periódicos hablan solo de 4 víctimas. Son las que no hemos podido ocultar. ¿Por qué conservan los cuerpos? Por eso está usted aquí. Aquel día supe que era verdad. Es mi deber pedirle que identifique los restos de esta joven. No es al lobo a quien debes temer. Roma Santa no es humano. ¿Quién eres?
Cada vez mata a más gente. ¡Está aquí! Bueno, pues empezamos suavecito. Esto que acabáis de escuchar, lógicamente, es el tráiler de la película Roma Santa, basado en la historia de Manuel Blanco Roma Santa. Dicen que fue el primer psico-killer español, hombre lobo gallego. Sabéis que pues lo que es el acta del juicio que se celebró se encuentra en el archivo histórico del Reino de Galicia, en A Coruña. Es una auténtica pasada porque te describe a la perfección cómo este hombre declaraba que era víctima de la fada. Y seguramente anduvo moviéndose por muchos de estos lugares considerados sagrados de una tierra que es fantástica, Galicia. Y Laura, ya que tenemos por ahí a nuestro invitado, si te parece, haz tú los honores. Pues mira, hablamos de Carlos Gabriel Fernández. Él es periodista con una amplia experiencia en prensa, en radio y en televisión. Trabajó 16 años en el Diario de Pontevedra. Ha publicado centenares de artículos y reportajes sobre temas relacionados con los mitos y las creencias, así como sobre los fenómenos insólitos. Fue guionista del programa Mundo Misterioso y más recientemente de Milenio, emitidos ambos en la televisión de Galicia. Es autor de 50 lugares mágicos de Galicia y Compostela Mágica, entre otros libros. Y se estaba colando aquí el doble sonido. Ha sido como una psicofonía. Que no se preocupen los oyentes, que no es una psicofonía, que es Laura Falcó que estaba hablando. Está por duplicado. Sí, lo tenemos por duplicado. Pero bueno, porque ya parece que tenemos por ahí a Carlos, que hay que decir que además es autor de este libro que tenemos encima de la mesa, publicado por una de nuestras editoriales favoritas, Editorial Cidonia, que se titula 50 lugares sagrados de Galicia. Querido amigo, ¿andas por ahí? Estoy por aquí, sí, estoy en Galicia, como no podía ser de otra manera. Pues sí, un placer tenerte a estas horas en el Colegio Invisible. Oye, ¿todavía quedan lugares sagrados en Galicia? No me refiero a catedrales o iglesias, sino a los que posiblemente había antes en esos mismos lugares donde ahora hay ubicados catedrales e iglesias. ¿Quedan lugares sagrados? Desde luego, quizá en todo el mundo cristiano pasó esto, de que los antiguos cultos o los lugares de culto antiguos fueron, con la llegada del cristianismo, se fueron transformando y adaptando, y Galicia no es una excepción. Aquí en este rincón de la península ibérica en que estamos, pues donde hay cosas que llegaron pues mucho más tarde o con mucha menos intensidad, pues esto se ve, lo puedes ver en lugares como Santa Eulalia de Bóveda, donde hay un mausoleo, un templo romano muy bien conservado y encima hay una iglesia. Hay piedras que luego acabaron cristianizándose, poniéndole una cruz encima o construyendo una iglesia encima. Es decir, es algo muy habitual en el mundo de las religiones, que una religión que llega a un sitio, pues utiliza ese lugar como lugar sagrado donde todo el mundo va a hacer sus ritos o sus oraciones. Lo reutiliza, lo recicla, por ser una palabra más moderna, y bueno, y así se forma una especie de sincretismos que todavía en los que se puede adivinar los cultos antiguos. Hola Carlos, pregunta, dentro de estos lugares sagrados que hay en Galicia o estos puntos de poder, parece que los montes siempre han tenido una importancia muy especial, ¿verdad? Pues sí, hay montes que bueno, siempre son un referente, y en Galicia pues tenemos unos cuantos montes. De hecho, cuando decidí hacer este libro, empecé por un monte, y un monte muy representativo, que es el Monte do Pindo, donde hay todo una cantidad de lugares, pequeños enclaves, montes, cimas, piedras, que son representativas de toda esta Galicia mágica, ¿no? Hay historia, hay leyendas, hay lugares donde curarse, hay, bueno, ritos antiguos, hay maldiciones, hay brujas, hay un poco de todo. Vamos, si te parece, a esos lugares, Carlos, porque dicen que donde hay luz, pues obligatoriamente tiene que haber oscuridad, ¿no? Y precisamente cuando hablamos de lugares sagrados, bueno, pues da la sensación de que el lado oscuro de la fuerza, por llamarlo de alguna forma, se ha asentado también en estos puntos, quizás también con mucho de energéticos. A lo que voy. ¿Es cierto que en Coiro, por ejemplo, había campanas que llamaban a las brujas para llevar a cabo el aquelarre? Sí, y además esta historia está relacionada con uno de los procesos inquisitoriales más famosos de Galicia, y
durante el siglo XV, XVI, XVII, se consideraba que las campanas de la iglesia de Coiro sonaban solas en 2 días muy especiales, en la noche de San Juan, como no podía ser de otra manera, y la noche de San Silvestre, que es la última del año, en la que también está siempre relacionado con temas de brujería. Y los aquelarres se celebraban en una playa cercana, y para evitar que esas campanas sonaran solas y llamaran las brujas, tenía grabados unos símbolos. Un cronista muy especial para conocer la Galicia del siglo XVIII, que fue Martín Sarmiento, pues dejó por escrito cómo eran estas campanas, ¿no? Cuáles eran los símbolos que había dibujados allí. Él no entendía el por qué ni por qué se habían hecho, pero dejó constancia de que aquella era la creencia de que las campanas sonaban solas para llamar a las brujas, y que había una serie de conjuros grabados en la propia campana que impedían que eso se continuara haciendo. Qué curioso. Como decía, allí se celebró uno de los procesos, no el más trágico, pero sí uno de los más famosos, que fue el de María Soliña, una mujer que todavía es muy recordada en Cangas. Y cantada, también, que se le han cantado muchas canciones. Sí, sí. Bueno, tiene, desde hace unos pocos años, incluso tiene una estatua frente al ayuntamiento que la recuerda, pero la recuerda como un proceso en el que se le quitó, digamos, como un proceso en el que se le quisieron quitar sus bienes, y que la historia brujeril de esta mujer pues había sido falsa. No fue quemada en la hoguera como muchas personas creen, sino que fue se le incautaron los bienes, se le obligó a llevar un San Benito, y allí se pierde su historia. No sabemos dónde está enterrada ni nada, pero que la historia de María Soliña queda en la memoria popular siempre, ¿no? Sobre todo en el pueblo de Cangas. Y ya que hablamos de ceremonias más o menos secretas, parece que también hay lugares sagrados que permanecen bajo el más estricto de los secretos. Por ejemplo, los túneles de la Asunción. Anda, cuéntanos algo sobre eso. Sí, es un lugar que a mí desde la primera vez que lo vi me pareció algo impresionante, ¿no? Es una gran roca de unos 20 metros de ancho, unos 10 de alto, que está asentada incluso sobre otras en lo alto de un monte. Y allí, pues en el hueco que hay entre una piedra y otra, una piedra redondeada por los miles de años de erosión, se ha construido una ermita dedicada a la Asunción. Pero existen una serie de leyendas relacionadas con unos túneles secretos que podría haber debajo de esa ermita, donde está, para que nos entendamos, donde estaría el atrio, al pie de esta gran piedra. Y es que algunos vecinos cuentan de que cuando eran niños, por esos túneles se podía entrar, pero que hoy en día están tapados. De hecho, en el propio atrio hay un hueco donde se dio el terreno, y aparentemente hay un agujero que fue tapado con una losa, pero que daría acceso a esos túneles. Y la verdad es que por todo el entorno estamos hablando de un lugar que se llama la ruta, o sea, el entorno de los Penedos. Penedos son estas piedras grandes, donde hay muchas de estas piedras erosionadas y de gran tamaño, y donde hay muchas leyendas también relacionadas con túneles que comunican diferentes lugares. Por ejemplo, el Monte de la Picaraña con el Castillo de Sobroso, y otro, el Castro de Aspías con el río Tea. Bueno, hay muchas leyendas que normalmente estas leyendas de túneles están asociadas con unos seres no menos míticos, que son los mouros, que obviamente no son los árabes, no son los musulmanes, sino que son unos seres míticos gigantes que tendrían una serie de poderes y capacidades que están en muchos lugares de España, y aquí reciben este nombre en particular, ¿no?, de mouros. El Colegio Invisible. El periodismo de misterio ya está aquí, en Onda Cero.
Bueno, ahora vamos a continuar hablando con nuestro compañero Carlos Gabriel Fernández, autor de 50 lugares sagrados de Galicia, pero antes, escuchad. A morte estivo moi vinculada ao pobo galego ao longo da historia. Milleiros de anos atrás, os nosos bosques, as nosas montañas, estaban habitadas polos espíritos dos que se foron antes de tempo. E ata estes mesmos sitios viñan os homes de poder, porque, segundo dicían, sabían abrir as portas ao máis aló. Estamos en Portalén, a porta ao máis alá, un lugar único na xeografía galega no que se pode comunicar cos mortos. Di a tradición que hai que cruzar esta porta de pedra e traer unha ofrenda que pode ser un pouquiño de viño, un anaquiño de pan ou unha candea acesa. Unha vez depositada a ofrenda, hai que preguntar aos mortos o que se desexa saber. E di a tradición que se escoitará a resposta modulada no vento ao bater o aire contra as pedras. Unha vez rematado a pregunta e escoitada a resposta, a persoa ten que volver a pasar polo mismo lugar por donde entrou, por a mesma porta, e guardar o segredo do que se escoitou do outro lado. Isto é imprescindible porque se non o fixera, pois pode quedar para sempre no mundo dos mortos ou pode quedar sin voz para sempre. Bueno, el primero que habéis escuchado, no sé si lo habéis reconocido, era Miguel Pedrero. Ahora le preguntaremos a Carlos qué tal habla nuestro querido Miguel el gallego, pero estaba precisamente haciendo alusión a un lugar tremendamente mágico y además parece que sagrado desde tiempos ancestrales, Portalén. Carlos, la puerta del más allá, un sitio, como tú estabas diciendo en este fragmento que hemos metido de una serie que hicisteis para la televisión de Galicia, se titulaba Milenio esta serie. Bueno, pues Portalén, como decías, era un sitio único y bueno, qué duda cabe que es sagrado dentro de la geografía, pues no sé si atreverme a decir que mundial, ¿no? Pues sí, yo la verdad es que no conozco otro con estas características, ¿no? Es un lugar en el que para cumplir es un macizo de piedra, en un lugar deshabitado, en el Monte do Seixo, la provincia de Pontevedra, donde hay unas rocas naturales que tienen una hendidura y en la parte superior hay una piedra, como si estuviese colocado una gran piedra, que forman una puerta, ¿no? Además tiene el tamaño de una puerta. Y el nombre es totalmente explícito en ese sentido. Portalén es porta ao alén, es decir, puerta al más allá. Y el rito, como decía, que se tiene que celebrar solo en el mes de noviembre, el mes donde comienza con el Día de Difuntos, pues es cruzar esa puerta en dirección sur, dejar una ofrenda del otro lado, hacer una pregunta a los fallecidos, y una vez que se escuche la respuesta, que tendría en el viento, como comentaba, modulada al golpear contra las piedras, pues esa respuesta es personal, no hay que contársela a nadie, porque si lo contaras, pues podrías perder la voz para siempre. Y otro requisito es volver a salir por donde entraste, porque si no podrías quedar entre medio del mundo de los vivos y de los muertos. Oye, no me has contestado. ¿Qué tal habla Miguel Pedrero de gallego? No has contestado. No, habla mejor que yo tengo un acento de la quinta provincia de Argentina. Laura, todo a ver, Carlos, sí, en unos minutos vamos a escuchar un audio de una serie de escenas que se producían en un lugar sagrado, en el que se decía hace décadas que se curaba la posesión demoníaca, y en Galicia hay unos cuantos, ¿no? Sí. Hay unos cuantos lugares donde aún se conservan determinados ritos, ¿no? No hay muchos en los que se realicen exorcismos tal como lo conocemos, pero sí que hay pequeños ritos que cumplen esa función, ¿no? Quizá el más conocido es el Santuario de Corpiño, donde sí se realizan exorcismos, pero después hay otros menos conocidos, como la Virgen de la Lanzada, donde hay un baño de 9 olas y hay una serie de ritos de barrer el altar, que suplen, digamos, ese antiguo rito de exorcismo. Está el Pasteco de San Cibrán de Tomesa, por ejemplo, donde se arrojan piedras al tejado de una pequeña capilla, en la que antiguamente también se realizaban estos ritos de expulsión del demonio.
Y además, perdona Carlos, no voy a quedar una serie de vueltas alrededor también de esta ermita, ¿no? O sea, a lo mejor me lo estoy inventando, sí, pero, ¿verdad? No, es correcto. Hay que dar 9 vueltas alrededor de la ermita en sentido contrario de la aguja del reloj. Y por cada una de las vueltas hay que tirar una pequeña piedra. Antiguamente se tiraba un trozo de ajo, pero últimamente, en los últimos años, pues se tiran unas piedritas. Están caros los ajos, ¿no? Sí, pues y ya si fuera con aceite ya ni te digo. Pues imagínate. Bueno, pero pues, sí. Sí, que una vez completado eso, digamos que se expulsa el meigallo, que es, para que nos entendamos, quitar el mal rollo, quitar algo malo que tienes dentro, ¿no? O para preservarte de que no te entre un mal espíritu o algún mal, ¿no? Durante todo el año, ¿no? Porque eso se celebra una vez al año nada más. Podríamos seguir hablando de Pontedeume, dicen que allí se encuentra la cama del demonio, también de Apeneda, donde se han producido lo que tú en tu libro llamas los bocados de los endemoniados, por el Stonehenge gallego. También sería muy interesante y seguramente en un futuro programa nos lo vas a contar, pero ya se nos acaba el tiempo de esta primera media hora. Así que, bueno, pues Carlos, decirte que ha sido un placer escucharte y en ocasiones hacer lo que seguramente aquí a mis compañeros les dará mucha envidia, y es que algunos de estos sitios pues me has llevado, y la verdad es que se disfruta de alguien que conoce muy bien, siendo de la quinta provincia. Estoy convencido de que se conoce Galicia mejor que nadie, y así lo has reflejado en libros maravillosos como este último que acabas de publicar, 50 lugares sagrados de Galicia, editado por Cidonia. Amigo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, un placer, cuando queráis. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Un abrazo. Es que el tiempo, que se pasa volando. Jesús, ¿qué nos cuentan nuestros oyentes? Bueno, pues parece que la cosa está animada porque ya empiezan a recomendar algunos lugares muy interesados en este sorteo. Por ejemplo, Manuel Suárez nos dice en Twitter: bueno, de España tengo muchas pendientes, pero la ruta del Grial es lo más. Me iría primero al monasterio de San Juan de la Peña, Queridos Invisibles, un sitio que además conocemos. Es una pasada, qué sitio más bonito. Bueno, pero todo lo que hay alrededor, es decir, la ermita de Borao, en fin, es que es una pasada. Toda esa zona, las ermitas, las iglesias y el propio monasterio, por supuesto, independientemente de la historia griálica, ¡buah!, brutales. Juan Pedro, por ejemplo, más escueto, pero también nos dice un lugar que es Soportújar en Granada, así que le hemos dicho que se esté atento. Que eso nos va a hablar, efectivamente. Laura en la segunda hora nos va a contar alguna cosita de Soportújar, que es un sitio muy bonito también, enclavado en Granada. También en Twitter, Ruth nos dice: me encantaría visitar San Andrés de Teixido para ver si encuentro algún alma errante. Y este libro me interesa mucho. Os escuchamos siempre, Los Invisibles. Saludos desde Jerez. Pues saludos para Jerez, y además aquí el que va a presumir de gallego, que hablo peor que Miguel, soy yo, porque dicen que a San Andrés de Teixido vai de morto que non foi de vivo, va de muerto el que no fue de vivo, y dicen que allí pues te puedes reencarnar en una mosca, en un bichito, pues eso, dicen que no pises no mates un mosquito porque puede ser tu suegra reencarnada, ¿sabes? O sea, hace falta un insecto, no puede ser algo más bonito, un gato, un perro. Hay cosas que no se mueven, que son peores, también te puedes reencarnar en eso. No. Jesús, que nos quedan 2 minutos. También en Twitter, un oyente fiel, uno de los invisibles que siempre está al pie del cañón, nos dice: disfrutando de la emoción y conexión mágica de las ondas radiofónicas, escuchando al equipo del Colegio Invisible, hablando de uno de los enclaves más mágicos, repleto de historias, de enigmas y leyendas de nuestro planeta. Pues eso, que sepáis que en unos minutos os vamos a hablar de bosques encantados, de lugares, en fin, en los que uno puede ir, según dicen, porque las aguas son curativas, a curarse o incluso a desear algo malo a alguien que no te cae muy bien. Esperemos que esta segunda opción no se baraje. También vamos a tener un buen número de queridos compañeros que nos van a contar muchas cosas de estos lugares que estamos recorriendo por España, y que lo único que os decimos es que se puede viajar con la imaginación, pero si uno puede viajar físicamente, de verdad que merece la pena. Os dejamos con nuestros compañeros de los servicios informativos de Onda Cero Radio. Enseguida volvemos. Estáis en el Colegio Invisible. Bueno, pues ya estamos de vuelta. Si te acabas de incorporar al Colegio Invisible de hoy, que sepas que te estamos recomendando posibles destinos a visitar precisamente en estos días que vienen. La Navidad se puede vivir de formas muy diferentes, incluso rodeada de misterio. Y ahora Josep nos va a contar uno de esos sitios que a mí particularmente me encanta, me gusta mucho, me parece muy diferente y además poco visitado. Pero antes de que nos digas, si os parece,
Vamos a escuchar esto. Su hermana se ha adentrado en el bosque de Aokigahara. Es el lugar a donde van los desesperados para quitarse la vida. ¿Qué? Voy para allá, Jess. Estoy buscando a mi hermana. Se ha adentrado en el bosque. Quiero contratar a un guía. No hay guías. Ese bosque es muy peligroso. Allí los espíritus no encuentran descanso. Y regresan furiosos. Aokigahara, uno de esos sitios que a Laura Falcó me da la sensación de que le apetecería mucho ir, ¿no? ¿Me equivoco? Sí, no, a mí me encantaría, la verdad. A mí ya sabes que todos estos lugares, aunque solo sea por pura curiosidad, me gustan. Pues todos para ti. Bueno, a ti también te gustaría ir a este lugar. Pues sí, pero bueno, en fin, yo no me atrevería tanto, y mucho menos con la historia que tiene este bosque, conocido, seguramente nuestros oyentes saben sobradamente, que es conocido como el Bosque de los Suicidas, donde hay una batida diaria de más de 300 empleados que van buscando los cadáveres de aquellos que se han quitado la vida. De hecho, cuando llegas, justo a la entrada hay un cartel que te advierte, pues eso, ¿no? Que la vida es muy bella, que no tienes que quitarte la vida, que no pienses en tu sufrimiento, sino en el sufrimiento que vas a dejar una vez que te marches en aquellos que te quieren. Es un sitio, además, pues desde hace siglos, ¿no? Prácticamente desde la Edad Media, dicen que estaba tomado por los demonios. De hecho, cuando había familias que tenían muchos hijos y no podían alimentarlos, a los más pequeños los dejaban en mitad del bosque porque venía un demonio, y además un demonio japonés, que ya sabemos cómo es el cine japonés, imaginemos entonces cómo es el demonio, y se lo acababa comiendo. O sea, era, bueno, pues una de esas historias un poquitín terribles, ¿no? Sí. Os habéis quedado callados, ¿eh? No, pero la verdad es que es tremenda. Sí. Bueno, pues hay un bosque que está más cerca, en este caso, hoy en concreto, está más cerca de Laura que de nosotros, porque hay que decir que está en Barcelona. Ya que hablábamos de bosques, Aokigahara, nos vamos a ir a un bosque que está en Barcelona, Josep, y que es un sitio maravilloso. Es un sitio maravilloso si vas de día. De noche, te digo yo que impresiona, porque he ido de todas las maneras posibles. Está a unos 7 kilómetros de La Roca, y no me refiero a Alcatraz, sino de La Roca del Vallès, en una carretera que comunica Òrrius, Argentona, y termina precisamente en Mataró. Un bosque enigmático porque allí se dan cita amantes del oculto, de la meditación trascendental, antiguamente brujas, y en tiempos modernos muchos piraos de la New Age con ínfulas de contactar con los extraterrestres. Y digo esto porque en los 90 se vandalizaron lo que os voy a contar a continuación. Ese bosque, si sigues un sendero, es conocido como Bosque de Cal Argenté, que traducido sería la casa del orfebre, o el bosque del orfebre, porque está muy próximo a la finca conocida como Can Argent, es decir, la Casa de la Plata, y que desde hace unos 50 años hay en ese bosque, y se ha perdido la memoria de quién o qué los puso allí, una serie de insólitas esculturas. Por ejemplo, una rana, que dices, bueno, pues mira. ¿Una rana? Una rana, sí, una rana de piedra. Si das un beso, a lo mejor se convierte en príncipe. Aquí lo sabe. Puedes encontrar la cabeza de un moai, esto ya es un poquito más inquietante, que si te das la vuelta a esa misma piedra, por el otro lado, tiene la efigie de un rostro indígena, dicen algunos que puede ser un maya, porque recuerda un poco, si tienes presente esa gigantesca escultura, llámale pareidolia, para nuestro amigo Diego Cortijo, que encontró, por eso lo decía, pues es la pedazo de pareidolia, es ese tipo de cara, para entendernos, ¿vale? Que está mirando al cielo, como si estuviera ahí buscando a su Kukulkan ahí en el camino de las estrellas. Y hay un gigantesco elefante de roca granítica, o una golondrina que está junto a un claro de este... O sea, como muy ecléctico todo, ¿no? No hay un orden o un concierto aparente. Bueno, puede haberlo, porque de hecho, si sigues vas a encontrar después una tortuga, un pez, e incluso las huellas de un oso, y van a parar a un par de formaciones un tanto peculiares. Una de ellas es antrópica, ha sido formada por el hombre, la otra es natural, que son un par de cuevas en las que caben apenas 2 personas y que han sido utilizadas a menudo para la meditación. Hay quienes han ido allí con varillas radiestésicas y parece que toda
esa zona sigue una especie de camino dolménico que ya estaba marcado por los hombres antiguos, porque hay dos dólmenes, el de Can Remírez y otro muy deteriorado, que es el de Can Gol, que están en ese lugar. Pero como digo, la Roca de las Creus y la Roca Foradada, por el agujerito que tiene que caben esas dos personas, digamos que hoy son utilizadas como lugar de meditación, pero sin embargo allí se dio cita a un peculiar bandido catalán, Perot lo Lladre, que nació en la zona, en el término de Oristà. Es que soy catalán. Por eso. Bueno, total, que es evidente que las esculturas, que deben seguir algún orden y concierto, pero sí tienen una temática, por un lado naturalista y por el otro algo esotérica. El elefante es un animal totémico, el moai no deja de ser un elemento mágico, el indio maya nos lleva también de nuevo al mundo, pues de conexión con lo estelar. Podríamos hacer alusiones a muchas de esas cosas. Cuando uno investiga para saber qué puede o quién puede estar detrás de esto, en el culo del elefante, literalmente, en el culo, sí, en el culo, vale, se encuentra una curiosa inscripción que hizo hecho por fulano de tal cual. Bueno, hecho por fulano de tal. ¿No tendría otro sitio? Bueno, el caso es que rastreando, parece que los propietarios de la finca... Lo podía haber hecho la trompa también, ¿no? También, sí. Estabas pensando en eso, Jesús. Los propietarios de la finca dicen que esas esculturas pues empezaron a aparecer en los años 70 por algún artista de Granollers, pero hemos sido incapaces jamás de localizarlo. ¿Cuál es el propósito? No lo sabemos. Pero es verdad que desde entonces, desde hace 50 años, es un bosque que irradia toda clase de experiencias, incluso parapsicológicas, grupos ufológicos, grupos parapsicológicos. Hay documentadas varias experiencias curiosas que tienen que ver con ese bosque encantado. Así es conocido por la gente de esa comarca. Un sitio sin duda ninguna, muy recomendable. ¿Lo conocéis vosotros, Laura, Jesús? No he estado nunca, si te digo la verdad. Pues merece la pena. Yo no he estado, no lo conozco, pero me ha recordado inmediatamente a algo parecido de aparición más reciente que encontramos en Cuenca, es la Ruta de las Caras, muy cerquita de Buendía. Cierto, y ahí también encontramos, esto es de los años 90, 1992, pero claro, encontramos también una serie de representaciones casi podríamos decir aleatorias o anárquicas, como la cara de Maitreya, la cara del poder, representaciones de duendes, la espiral del brujo, la Virgen de la Flor de Lis, una serie de figuras entre los 2 y los 6 metros aproximadamente, que bueno, pues también nos hacen viajar ahí a una especie de universo, de mundo completamente plagado de símbolos. Una cruz templaria también hay, o sea que bueno, me ha recordado mucho a este lugar. Qué interesante sería poder meterse en la cabeza de los creadores para saber cuál es la interpretación de todo esto que hicieron, porque sin duda alguna todo en arte tiene un significado, claro que todo, sí. O sea... Bueno, pues uno de los queridos amigos del Colegio Invisible que no ha querido dejar de estar hoy con nosotros para recomendarnos un lugar de su ámbito de trabajo, de estudio, de investigación, es el escritor cántabro Fran Renedo Carrandi, que es autor de varias guías mágicas de Cantabria y también además de algún que otro libro muy documentado basado en las apariciones de San Sebastián de Garabandal. Si os parece, lo vamos a escuchar. La Sierra de Peñasagra, al suroeste de Cantabria, es un lugar sacro ancestral para las diversas culturas y pueblos que han conocido estos territorios. En muchas ocasiones se oculta entre densas nieblas y siempre rodeada de un halo de sobrenaturalidad. Su nombre sagra o sacra lo dice todo, y no es de extrañar que tan distinguido paisaje haya sido elegido a lo largo de los tiempos como centro espiritual para las diferentes creencias religiosas antes paganas que se han desarrollado en la región. Algunos historiadores incluso relacionan estos imponentes montañas con el mitológico Monte Medulio, enclave en donde diversas tribus cántabras, astures y galaicas fenecieron en un suicidio colectivo ingiriendo veneno de tejo o arrojándose desde las alturas, antes de ser apresados y doblegados por el Imperio Romano, allá por el año 22 antes de Jesucristo. No hay que olvidar que en su vertiente oriental se encuentra la Ermita de la Luz, con su Virgen patrona de la comarca de la Liébana, enclavada en las alturas donde hace muchos siglos ocurrió algo en los cielos muy extraño. Tan extraño que el suceso fue merecedor de un recuerdo perenne en forma de templo y gran devoción hacia la Virgen María, supuestamente el personaje aparecido en ese lance.
Pero es que en la otra vertiente se encuentra el río Deva, según algunos historiadores divino, divinizado, porque la comarca es realmente mágica. A los pies de la máxima altura de la Peña Sagra, el Cornón, con más de 2.000 metros de altura, se encuentra el Pozón de Peña Sagra, una laguna profunda y oscura que las leyendas dicen que se comunica con el mar, muy lejano aquí, y en donde los antiguos cántabros tomaban los augurios, observando la agitación de sus aguas. Además, en el fondo del Pozón se han encontrado extraños objetos relacionados con desconocidos rituales. Y muy cerca de todo esto, la enigmática Garabandal. Y yo no creo en las casualidades. Ni nosotros tampoco creemos en las casualidades. Es un sitio único. Allí se reunían hace ya bastantes siglos, lo hemos contado en alguna ocasión, los 7 clanes que habitaban los 7 valles de Cantabria, porque este era el sitio más sagrado. Y ha comentado precisamente nuestro querido Fran que en lo alto de esta Peña Sagra, que ya de por sí, bueno, pues Sagra sagrada, tienes el Cornón, en una parte la vertiente de la montaña está San Sebastián de Garabandal, que es un sitio precioso, y en la otra vertiente tenemos algo tan sagrado hace miles de años como es un menhir. Por lo tanto, el hombre del pasado sabía que ese sitio, por lo que fuera, era muy especial, precisamente de estos lugares que estamos comentando. Antes de continuar con más lugares, si te parece, Jesús, redes sociales, recordamos que tenemos un sorteo. Pues sí, mira, por WhatsApp nos han llegado un par de lugares. De hecho, alguien ya nos avisaba precisamente de Garabandal, o sea que una casualidad de estas casi sincrónica. Y no podían faltar algunos clásicos como Belchite o Chate. O sea, esto no puede faltar. En Twitter, por ejemplo, también nos comentaba Evix que me encantaría visitar Las Urdes y conocer su maravillosa magia. O sea que hemos hecho ronda de hace poquito clásicos. Que regresamos de allí. Estuvimos por allí y sigue siendo un lugar fascinante. Y muy rápidamente, ya que hoy tenemos sorteo de 5 ejemplares, ni más ni menos, del libro 50 lugares sagrados de Galicia, pues recordamos redes sociales, porque a todos los que participen y nos digan su lugar mágico a través de Twitter o Instagram con el hashtag ColeInvisibleOC, pues entrarán inmediatamente en este sorteo. Recordamos rápidamente vías de contacto: teléfono 628-985-161 con el prefijo 34 si escriben desde fuera de España. Nos pueden enviar notas de voz, mensajes de texto con sus opiniones, sugerencias, con sus lugares, y como hemos dicho, ¿no?, pues a través de Facebook, Twitter o Instagram, @ColeInvisibleOC. Ahí estamos muy pendientes de esas recomendaciones que en esta ocasión nos hacen los invisibles también a nosotros. Laura, miedo me das. Miedo me das. Sí. Mira, si te parece, antes de que nos cuentes el sitio al que nos vamos a dirigir, que conociéndote seguramente está más cubierto de oscuridad que de luces, advierto, no os asustéis. ¿Me estás llamando gótica? No, bueno, un poquito sí. Porque no soy gótica. Pero estoy advirtiendo a nuestros queridos invisibles en este instante, 2:20 de la noche, 39, 40, 41 segundos, que van a escuchar algo. No os asustéis. Desde las mejores épocas del medioevo, algunos campesinos de estas tierras se consideraban poseídos por el diablo. Si alguno se había quedado dormido, lo has despertado de Vaya golpe. tela, ¿eh? Pues mira, tengo aquí encima de la mesa un libro que le tengo muchísimo cariño. Es un libro que escribió hace ya mucho tiempo, Alardo Prats. Se titula 3 días con los endemoniados. Y fíjate lo que contaba, voy a leer brevemente, porque siendo un hombre muy escéptico, él decía: la tragedia de los poseídos, de los que gimen bajo el dominio de Satán, como una... Esto no tener gafas es un problema. Como una vena de amargura que arranca de los estratos profundos de los negros tiempos del medievo hasta todos los años entre los rocajes gigantes de unas montañas lejanas que están llenas de terror, de superstición, de brutalidad, en un dramatismo anacrónico. Satán. Ahí está. Esto lo describía Alardo Prats después de estar 3 días en estas montañas, donde existe un lugar al que más de una ocasión nos hemos acercado, porque tiene una historia fascinante y porque el sitio es maravilloso, a pesar de esto que hemos contado, Laura. ¿Qué te iba a decir? O sea, partimos de la base de que el sitio en sí es precioso, y aunque solo sea a nivel paisajístico, a nivel cultural vale la pena ir. Pero hay que decir que lo que vamos a hablar, que es el santuario de la Virgen de la Balma, se sitúa pues en el término municipal de Zorita de Maestrazgo, a 3 kilómetros del casco urbano, en la provincia de Castellón. Es un edificio religioso enclavado en la roca y de estilo renacentista, construido entre los siglos XVI y XVIII. Y para entender la procedencia de su nombre hay que decir que una balma no es más que una especie de cavidad
cavidad poco profunda excavada de forma natural en una roca, y ahí es donde se enclava precisamente este maravilloso santuario, ¿no? El caso es que, bueno, como suele ocurrir siempre cuando un lugar tiene atisbos de ser espiritual o mágico, pues la Iglesia tardó muy poco en intentar adueñarse de él, y de ahí que pues este tipo de enclaves, las balmas, suelen ser lugares donde pues se practica temas espirituales, ¿no? El caso es que la historia, la leyenda de este lugar viene pues de muy antiguo, viene cuando en el siglo XIV se cuenta que hubo una aparición de la Virgen María. La Virgen le pide a un pastor que comunique a los habitantes del lugar que se iba a convertir en protectora del sitio, pero que quería a cambio que le construyeran pues un templo allí. El cura de la región, al oír el tema, lo que hace es llevarse lo que encontró en el lugar, que era una talla de la Virgen, que es la que denominan de hecho la Virgen de la Balma, pero la Virgen desapareció de donde la había llevado y volvió al sitio original, porque era allí donde quería que construyeran precisamente el templo, ¿no? El caso es que, bueno, a partir de ese momento ese lugar se constituye como un lugar de peregrinación donde gente de todo tipo, gente con problemas, gente con creencias pues endemoniados, como dices tú, todo tipo de persona enferma o no, decide acudir a este lugar a pedir favores. De ahí nacen también las caspolinas, esas famosas brujas que hacen rezos y salmos para intentar pues solucionar el problema del endemoniado que viene ahí, que se supone que está buscando pues una sanación celestial. De hecho, el caso es que hay cosas muy curiosas, como que por ejemplo se pensaba que el mal podía salir pues por ejemplo por los ojos, los oídos o la boca, y si era así, el endemoniado se quedaría ciego, sordo o mudo, por ejemplo, algo muy curioso, ¿no? Y hay que decir que en general la mayoría de la gente que iba ahí no eran más que enfermos, gente con epilepsia o incluso con enfermedades mentales. Que no se conocían y se pensaba que estaban poseídos por el demonio. De hecho, en ese ritual que se hacía justo enfrente de la talla de la Virgen de la Balma, que hoy en día está, bueno, pues prácticamente donde lleva ya desde hace décadas, detrás de un enrejado, se colocaba al supuesto endemoniado delante del mismo, se le ataba con unos lazos los dedos de los pies y de las manos. Efectivamente. Porque de esta forma se pensaba que el demonio quedaba atrapado. Se suponía que solamente se sabía si el demonio había salido si uno de esos lazos se soltaba. Nosotros que hemos estado de noche en este lugar, gracias a, bueno, pues al ermitaño que hoy en día regenta este lugar, que es un grandísimo amigo, al que le mandamos un gran abrazo, pues estando de noche te puedes llegar a imaginar lo que tenía que ser esas horas de la madrugada en las que los endemoniados, supuestos endemoniados, quedaban encerrados dentro del santuario. Se asomaban al enrejado que da al valle del río Bergantes, y durante toda la madrugada lo único que se oía en este lugar eran los terribles gritos de aquellos que se sentían atrapados por las garras de Satán. Hay casos, Laura, dentro de esta historia, como el de Josefa Monforte, no recuerdo ahora mismo el apellido exactamente, pero era una señora bastante corpulenta que tuvo que ser entrada dentro del santuario, totalmente atada, iba con un travesaño horizontal a la espalda, gente muy fornida no era capaz de sostenerla, y cuentan las crónicas que quienes estaban allí intentando que esta señora se curase de lo que tuviese, cuentan que al ser tumbada levitó unos centímetros. Es decir, que independientemente de los, evidentemente, problemas mentales que podía haber en los cientos, casi miles de personas que se juntaban allí el primer fin de semana de septiembre para intentar curarse, pues también se producían cosas raras. No, claro, evidentemente, no todos los casos son enfermos mentales, ni todos los casos son de epilepsia. Lo que pasa es que, claro, igual en los casos reales en que pudiera pasar algo al sujeto, igual nos remitimos a un 1% de esa población, y la mayoría pues era gente con enfermedades que además, como tú dices, la arrastraban al interior, no querían ir, gritaban, se contorsionaban y acababan pues entre rejas, bueno, como si fueran auténticos, yo qué sé, ya no sé si enfermos o delincuentes realmente. O sea, unas escenas realmente escalofriantes. José Barberán se llama el ermitaño de este lugar y es un queridísimo amigo. Bueno, pues ahora nos vamos a situar en Castilla-La Mancha, por partida doble. Vamos a lo primero porque otro de nuestros queridos invisibles que no ha querido faltar en esta ronda de propuestas viajeras es el experto en historia toledana y además coautor, por cierto, de un libro que se ha publicado recientemente y que se titula Fantasmas de Toledo. Estamos hablando de Luis Rodríguez Bausá. Lo escuchamos. Hola, queridos amigos del Colegio Invisibles.
encantado de participar en esta nueva iniciativa para recomendaros que yo creo que es uno de los enclaves mágicos por excelencia de la provincia de Toledo y que sin embargo es muy desconocido. Estoy hablando de la Fuente Grande de Ocaña. Sabéis que Ocaña es un pueblo de la provincia de Toledo y allí Juan de Herrera tuvo la genial idea de construir un lavadero, en realidad es un lavadero, absolutamente enigmático que trae de cabeza a multitud de investigadores, ¿no? Y sobre todo porque tiene unas galerías subterráneas que no son actualmente accesibles, que yo he tenido la fortuna de poder visitarlas, que no tienen todavía explicación alguna para qué servía. El lavadero, más allá de su función como tal, guarda unas proporciones absolutamente descomunales, incomprensibles para ese lugar, a menos que aceptemos la idea de que cerca de ese pueblo de Ocaña se encontrara la famosa cueva Sopeña. Esto me supone que tengo que recordar brevemente a nuestros oyentes de qué se trata, ¿no? Una visionaria afincada en Toledo, Lucrecia de León, pronosticó cosas en la España de Felipe II y de Juan de Herrera, cosas increíbles que se cumplieron, como el desastre de la Armada Invencible, y pronosticó el fin del Estado español por una avalancha de guerras que se iban a producir y que solo se salvarían los que estuvieran bajo la protección de las murallas de Toledo o en la cueva Sopeña, una cueva que a día de hoy sigue en paradero desconocido y que hay mucha gente que lo está investigando, seguramente porque estaba a la orilla del río Tajo. De hecho, existen incluso facturas que hablan del acondicionamiento de esa cueva por orden del rey Felipe II, ¿no? Con lo cual la cueva no es un mito, sino que existió y que estaba seguramente cerca de Ocaña, ¿vale? Seguramente también cerca del río Tajo, pero no se ha encontrado. Es posible que el lavadero, ese tan enorme para una población como la de Ocaña, cumpliera la función, pues no sé si para antes o después de aquella supuesta catástrofe, para utilizarlo por el séquito de la corte. En definitiva, os invito a que os acerquéis hasta Ocaña, busquéis, está en el mismo pueblo, aunque un poquitín alejado, esa Fuente Grande, es como se llama, aunque en realidad, insisto, es un lavadero, y veréis una construcción absolutamente fascinante y absolutamente enigmática. Un abrazo. La Fuente Grande de Ocaña, ¿la habéis visitado? ¿La conocéis? No. O sea, la tenía en lista de pendientes, pero es verdad que todavía no he estado. Pues de verdad que es para flipar, ¿eh? No te imaginas que eso esté bajo tierra a apenas, ¿cuánto es? No creo que sean 50 kilómetros de Madrid, aproximadamente. Es una auténtica pasada, de verdad. Nosotros estuvimos allí, de hecho, hace ya unos años, en un viaje que hicimos con otro querido compañero que ha estado mucho tiempo colaborando en su momento con La Rosa de los Vientos, Juan Ignacio Cuesta. Y había un detalle bastante peculiar, y es que tú vas por unos pasillos muy estrechos y tienes un canal de agua que tienes que tener cuidado para no pisarlo. Bueno, pues había zonas en las que ese canal se convertía en un cuadrado bastante grande, y él, que, Juan Ignacio, digamos que toca muchos instrumentos más o menos a medias, ¿no? No es un virtuoso de la flauta, pero en este caso tocó un poquitín la flauta, y es que tenéis que ver cómo literalmente bailaba el agua. Era una pasada cómo se movía. O sea, la reverberación que tiene el lugar está hecha precisamente para eso, para que todos los elementos que hay dentro jueguen dentro de un recinto que en su momento pues pudo ser también sagrado. Qué curioso. Es un sitio bastante peculiar. Bueno, Jesús, que ahora vamos al otro castellano manchego, en este caso albaceteño de pro, Villarrobledo. Y bueno, antes, si te parece, vamos a escuchar una cosita. No me explico por qué en este país de los vascos hay más brujería que en cualquier otro lugar del mundo. La gente de aquí es inconstante como el mar. Buscamos a Ana Ibarguren, María Ibarguren y Olaya Isas. ¡Contra la pared! Atxilotzen ari dira. Baina batera eramaten dituzte. Makel batean lotu. Terra egiten dituzte. Meserek. Las danzas más macabras son aquellas que se celebran en los bosques y solo ellos han celebrado los ritos del sábado.
Padre Cristóbal, usted sabe bien que no somos brujas. Es una vieja canción. ¿Qué tiene de malo? Cántalo. Ez dugu nahi beste berorik. Ez dugu nahi beste berorik. Declaradas culpables de participación al Shabbat serán quemadas en la hoguera. Ez dugu nahi beste berorik. Zure musuen sua baino. Harías el sábado para nosotros. Por supuesto. Ez dugu nahi beste berorik. ¿Y si el sábado no existiese? Si solo fuese un sueño. Si el sábado es un sueño, soñamos todos el mismo sueño. Si esa es la música para invocar al demonio, oye, qué bonita es, ¿eh? Qué bien suena, qué bonita es. Bueno, parece que cuando hablamos de brujería en España siempre surge el nombre de Zugarramurdi, ¿no? Que, por cierto, es un lugar también muy recomendable para visitar porque está en un entorno, aparte de su historia, está en un entorno maravilloso. Pero hay que decir que hay, precisamente, Jesús, otras historias que, bueno, pues en fin, que también tienen que ver con brujas y que a ti te quedan un poco más cerquita, ¿no? Pues sí, que de alguna forma condicionaron precisamente el proceso de Logroño, el proceso de las brujas de Zugarramurdi, porque sucedió casi un siglo antes, unos cuantos años antes. En aquel momento tenemos que situarnos en el año 1527, en la que por aquel entonces era Villa Alcarreña de Pareja, que actualmente es una localidad de la provincia de Guadalajara, donde, bueno, se puede visitar un torreón que tiene una historia muy, muy bestia, porque, insisto, este proceso de brujería apenas conocido, obviamente eclipsado de alguna forma por Zugarramurdi, no tiene mucho que envidiarle. Antes de nada, recomendar el trabajo que rescató y estudió todo este proceso, que es Alcarria Bruja, del historiador, del doctor en historia Javier Fernández Ortea. Y como digo, vámonos al año 1527 porque ya nos dibuja una escena bastante inquietante. Por esas fechas empiezan a morir niños en mitad de la noche, niños que no llegaban a los 2 años, muchos de ellos. Están registradas y están los documentos de muertes de entre 12 y 15 niños. Y esto, obviamente, en la localidad, en el momento en pleno auge y en plena fiebre brujeril, empieza a hacer circular en esta localidad el miedo a las brujas. Y en un momento dado se señala concretamente a una mujer, a Juana Morillas, conocida como la Morillas, que además, lejos de rehuir un poco la imagen de bruja que se le achacaba, se aprovechaba de ello, porque era una mujer que, bueno, que pedía comida, que pedía limosna, y cuando no se la daban amenazaba directamente a las embarazadas, precisamente, con la muerte de estos niños. Es decir, me digas. Sí, ella aprovechaba y jugaba. Tenía mala leche, ¿eh? ¿Cómo era? La Molinera. Juana Morillas. Ah, Morilla. Pues, mala leche, la Morilla. Se aprovechaba precisamente de este temor. Pero claro, la cosa cogió un giro inesperado, porque cuando la cosa fue a más, lo que hacen es que, pues es acusada de culpable de brujería, es arrestada, y el arresto en el torreón, que aún sigue en pie y se puede visitar en la villa de Pareja, dura muy poco, porque unas cuantas semanas después, pues Juana Morillas se suicida o es arrojada desde la torre, desde este torreón, por el miedo precisamente que estaba provocada. Insisto, no queda claro si ella se tira o si es arrojada un poco como método de ajusticiamiento. Pero el miedo a este personaje, a esta mujer, era tal que con la muerte no terminaba todo, porque lo que hacen es arrastrar el cadáver de Juana la Morillas ya pues obviamente muerta, lo arrastran fuera de la localidad y lo queman. Aún así, cuando ya pensaban que todo esto había desaparecido, las muertes de alguna forma de estos niños continúan y empiezan a perseguir a las que eran amigas o las que eran compañeras de la Morilla. Es apresada en este caso otra mujer, Francisca, apresada por el gobernador civil, y al igual que sucedió en Zugarramurdi, aquí en el tráiler se hacía una pregunta, ¿no? Si el aquelarre, si el sábado era un sueño. Bueno, de alguna forma, no sé si era un sueño, pero probablemente sí una invención o una presión por parte de las autoridades inquisitoriales que, claro, cuando las llevaban a tormento y las torturaban, pues cualquiera confesaba cualquier tipo de cuestión. Sí, a veces además no era necesario ni torturar, porque en cuanto
cuanto veían los objetos de tortura inmediatamente cantaban, lógicamente, claro. Pues sí, en el caso de Francisca, que es la mujer que va después de Juana la Morilla, confiesa que efectivamente ella había compartido rituales con Juana la Morilla y con su hija, con la hija de la Morilla, que ahora veremos que también tiene importancia en esta historia. Y bajo esas torturas, bajo esas presiones, confirma y dice que ellas eran capaces de invocar a un demonio bastante feo, un demonio oscuro con ojos negros, y que este demonio les hacía volar y les abría las casas de las familias para matar a los niños. Lo curioso es que los niños, cuando fallecían, las casas estaban completamente cerradas y no podían explicarse cómo fallecían. Bueno, pues ella dice que el demonio era quien les ayudaba a cometer estos crímenes, insisto, todo esto bajo tortura. Acusa directamente también a la hija de Francisca, son apresadas, son llevadas a las cárceles secretas de la Inquisición en Cuenca en aquel momento, y los expedientes de estos niños fallecidos nos hablaban que las características de las muertes eran muy muy parecidas en todos los infantes. Nariz con sangre, fontanela hundida, cardenales en lugares muy concretos del cuerpo, y lo cierto es que no existen testimonios directos de ninguno de los que temían a estas brujas que afirmasen haberlas visto dentro de las casas. En cualquier caso, después de un proceso largo y complejo, estuvieron a punto de ser ejecutadas, de ser quemadas, pero las liberan, las expulsan del pueblo, confiesan, como decíamos, esta demonolatría y... Qué palabra, demonolatría, wow. Cabe plantearse una posibilidad que el propio Javier Fernández Ortea plantea en el libro, es decir, vale, aquí tenemos unas muertes confirmadas de las que existen documentos, eso es así, pero es difícil pensar que fueran por parte de las brujas. De hecho, estamos en un tiempo complejo, repetimos, 1527 aproximadamente, y él baraja dos posibilidades. Por un lado, que estas muertes, que se producen en un periodo de tiempo muy concreto, fueran por la contaminación del Celteno, y él también baraja otra posibilidad que no podemos olvidar, en una época en la que, bueno, pues se tenían muchos hijos, muchas veces no se podía mantener a todos. Él no descarta incluso la posibilidad del maltrato en el caso de alguno de estos chiquillos. Como digo, incluso cuando ellas están en la cárcel secreta de Cuenca, se fugan, hasta en 2 ocasiones, son vueltas a apresar, al final son expulsadas, pero esta historia da un giro bastante interesante, porque 29 años después hay una segunda generación de brujas en pareja, que son las descendientes directas de estas a las que ya hemos citado. Y lo curioso es que normalmente en los casos de brujería solemos tener acusaciones, como mucho, salvando alguna excepción, de 2, 3, 4 personas. Pues aquí tenemos hasta la denuncia de 86 personas. Son unas cuantas, que afirmaban que estas personas eran brujas y eran las responsables de las muertes de estos niños. Como digo, un caso, unos años antes de Zugarramurdi, que también condicionó la cultura y determinadas obras del momento, y que de alguna forma pues también influyó en ese gran proceso, ¿no?, de Zugarramurdi. Así que ese torreón desde el que se arrojó o arrojaron a Juana la Morilla aún se puede visitar en la villa de Pareja. Jesús, tú sabes que hemos dicho que la Morilla tenía mala leche, pero ¿sabes cómo se diría si estuvieras en Granada? Mala folla. Efectivamente, la Morilla tenía muy mala folla. Muy mala folla. Bueno, pues precisamente nos vamos a ir con un compañero que es de Granada. Es uno de nuestros invisibles favoritos, presentador de Noches de Misterio en Radio Caracol en Colombia, y también de Oculto tras la sombra, que es un portal en YouTube que tiene un éxito tremendo, tiene un tirón brutal. Juan G. Vallejo nos recomienda un sitio. Un saludo a todos los oyentes del Colegio Invisible. Pues os voy a recomendar un sitio para que viajéis esta Navidad, que está realmente repleto de magia y misterio y que fácil no conocéis. Me estoy refiriendo al Valle de los Guájares, al sur de Granada. Son 3 aldeas pequeñitas: Guájar Fondón, Guájar Faragüit y Guájar Alto. La principal, Guájar Faragüit, significa oasis, oculto o escondido. Está dentro de la ruta de Al-Ándalus, en la ruta de León el Africano, para ser exacto. Vais a poder ver, por ejemplo, los restos de un castillo árabe, y es un lugar, como su nombre lo dice en árabe, los Guájares, los oasis, que está repleto de agua, de fuentes, de senderos que están en lugares, bueno, realmente idílicos, de ensueño. Y repito, es un lugar que está marcado por muchísimos misterios. Por ejemplo, el escondite de un tesoro, el tesoro del Castillejo, que ha tenido infinidad de acertijos, que se ha buscado durante siglos, que jamás nadie encontró,
Y bueno, repito, os recomiendo este valle escondido en la ruta de León el Africano porque, bueno, es como si viajarais a Marruecos, pero sin tener que pasar la frontera ni atravesar el estrecho de Gibraltar. Una joya escondida en el corazón de Andalucía que espero que disfrutéis esta Navidad. Seguro que sí, lo vamos a disfrutar porque realmente Granada es una de nuestras provincias favoritas y de hecho además hay que ir para allá para hacer el Colegio Invisible, que hay una buena cantidad de queridos invisibles en Granada y prácticamente en toda Andalucía y también en España. Qué demonios, hay que viajar y encontrarnos cara a cara con aquellos que estáis ahí al otro lado de estos micrófonos. Pero no nos vamos a mover de Granada, Laura. De hecho, al principio, en la primera media hora, ha salido el nombre del siguiente pueblo del que tú nos vas a hablar, Soportújar. ¿Por qué? Efectivamente, mira, este pueblo que se encuentra en la Alpujarra granadina, también pues se sospecha que brujas, hechiceros, incluso mantequeros, que eran los individuos que supuestamente extraían la grasa a los niños para hacer pociones y conjuros, ¿vale? Todos este tipo de personajes que se dice eran procedentes de Galicia se establecieron allí para huir precisamente de la Inquisición. Tantos indicios apuntan a esto que incluso el gentilicio Soportújar puede significar la palabra brujo o bruja. Y de hecho tienen un par de fiestas anuales en honor precisamente a estos oscuros habitantes, ¿no? El pueblo que sabe precisamente que todos estos temas esotéricos son atractivos para el turismo, pues ha preparado realmente el pueblo como si fuera un auténtico escenario de terror, un escenario de brujería, ¿no? Y podemos encontrarnos en las calles blanquecitas y la mar de monas, pues de repente escobas, calderos, representaciones de brujas en las fuentes, dragones, tarántulas, serpientes, bueno, todo tipo de cosas. Es más, en definitiva podemos imaginarnos incluso cómo llegaría a ser en aquella época pues lo que era la vida sobrenatural o la vida más mística y más esotérica. De hecho, tienen por ejemplo una escultura que es la bruja nórdica Baba Yaga, que da la bienvenida al pueblo. Tienen la cueva del ojo de la bruja o la era de los aquelarres, o incluso pues este lugar que es un increíble pues mirador con unas vistas mágicas y preciosas del lugar. Esto me recuerda un poco, ¿no?, a Trasmoz, que se encuentra en Aragón, en Zaragoza. También es un pueblo, el pueblo de las brujas, ¿no? De hecho, ahí la historia es muy parecida a la de la Morilla. Lo que pasa es que en este caso era Tía Casca, que también la cascaron, la tiraron literalmente desde las almenas del castillo, ¿no? Parece que la historia se repite. Qué casualidad, ¿verdad? No, bueno, quién sabe. Bueno, yo creo que las tradiciones al final pues tienen raíces comunes. Bueno, pues sabéis que hay un lugar también que está lleno de tradiciones, de misterios, de leyendas y de mitos. Incomparable, me atrevería a decir, las Islas Canarias. Y allí, evidentemente, tenemos a otro querido amigo, el director del programa que se emite en la Autonómica, Crónicas de San Borondón, José Gregorio González, que nos va a recomendar precisamente un lugar, y así damos pie a que nuestro querido José Guijarro pueda estornudar. Hola a todos los y las invisibles y por supuesto a todo el equipo del Colegio Invisible. Si tuviera que recomendar un lugar del archipiélago canario que poder visitar durante las próximas fechas en el que confluya la belleza y el misterio, ese es sin duda la caldera de Tauriente en la isla de La Palma. Desde el punto de vista medioambiental es un lugar absolutamente incomparable que fue sacralizado por los antiguos aguara, los benahoritas, los habitantes de la isla de La Palma, a través, por ejemplo, de enclaves muy significativos como el Roque de Idafe, en torno al que se hacían ofrendas, que cuenta con diferentes senderos de acceso de dificultad variable para quienes se quieren retar y que, por supuesto, aglutina infinidad de misterios, desde estaciones de grabados rupestres hasta manifestaciones pétreas, no solo como el Roque de Idafe, sino como la Pared de Roberto, ya a la altura del Roque de los Muchachos, que lleva asociada una leyenda de luces populares y de encuentros con el diablo. Además, si nos ponemos en el otro extremo, a nivel prácticamente de costa, la caldera de Tauriente desemboca a través del Barranco de las Angustias, que fue un lugar, que sigue siendo un lugar de aparición y de merodeo de una luz popular. Por supuesto, nos podemos ir en uno de los accesos por la zona del Paso y en ese camino ir al yacimiento del Lomo La Fajana, de petroglifos absolutamente fascinantes, o encontrarnos con el famoso Pino de la Virgen, con una tradición milagrera y aparicionista también realmente singular. Por lo tanto, la caldera de Tauriente en la isla de La Palma es mi destino elegido.
Fantástica la recomendación que nos hace también José Gregorio González. La verdad es que estamos tocando diferentes palos y nos quedan muchos, ¿no? Porque España es muy grande y tiene sitios maravillosos. Y nos hemos quedado en España, que si nos vamos fuera de España ya ni os cuento. Pero Josep, yo no quiero terminar el programa. Tú sabes que yo soy muy friki de un tema muy determinado que parece que solo se da en Rumanía, pero no. También en España hay vampiros. Por eso lo he elegido, porque bien, conozco bien. tus debilidades y además te voy a llevar a mi tierra. Bueno, exactamente a mi tierra no, porque no es la provincia de Barcelona, nos vamos a Lampurdá, que es una tierra maravillosa, preciosa, con unos paisajes preciosos, pero en la que se dice... hubo vampiros. ¿Cómo son los vampiros en rumano? ¿Strigoi o moroi? Depende si es norte o sur. ¿Sabes que en catalán hay una dicha que es mala astruganza? Anda. Astruganza, que es mala suerte, mala astruganza es mala suerte, vendría de un personaje parecido al Vlad Tepes, pero en Cataluña. Nos vamos al siglo XII. Corría el año 1173 cuando un anciano noble, el conde Struc, fue asesinado en la villa de Llers y cuenta la leyenda que volvió a la vida convertido en un vampiro de aspecto joven y seductor. Anda. Y las mujeres, pues como no podía ser de otra manera, quedaban rendidas ante sus brazos y también ante su miembro, porque las dejaba preñadas. Jolines con el vampiro. El vampiro o sea, los rumanos son unos aprendices a los de los catalanes. El caso es que... Un vampiro follador. Bueno, menos mal que se ha oído bajito y que son casi las 3 de la madrugada. Nuestro Struc o Estruga, según algunos, no era como Vlad, sino que la leyenda cuenta que vivió en Llers en la época de Guillem de Torroja, el tutor del rey Alfonso II de Aragón, el casto. Otras fuentes históricas... Era casto porque no se encontró con el vampiro, ¿sí? No hubiera dejado de serlo, ¿eh? Yo no digo nada, pero... Y dices de mí, el otro. Sí, claro. Otras fuentes más históricas lo relacionan con un personaje real de la zona conocido como Arnali Strucionis, que se casó con Arnaldeta Seichar, cuya tumba está todavía hoy en la colegiata de San Feliu. Lo que no hemos ido a comprobar es si cuando cae la noche se levanta de su tumba a morder o follar, que diría aquí nuestra querida amiga Laura. En fin, se nota que estamos ya a puntito de terminar el programa de hoy, pero antes, Jesús, ¿nos acercamos a ver qué nos cuentan nuestros oyentes en redes sociales? Pues sí, porque además parece que en estos últimos minutos la cosa se ha animado un poco. Joder, que se ha animado. Aquí desde luego se ha animado. Sí. Nos decía de nuevo Miguel Ángel Enteos: España es tierra de misterios, de lugares y enclaves que respiran enigmas y leyendas. Mágico programa, pues, del Colegio Invisible. Y me quedo con la reflexión de Lorenzo Fernández: ojalá supiéramos de la mente de sus constructores para leer muchos de estos libros de piedra. Pamela Núñez nos dice: para mí, uno de los sitios misteriosos más especiales, aquí nos salimos de España, pero bueno, también los aceptamos, como no, es el cráter del volcán Pululagua, en mitad del mundo, en Ecuador, a pocos kilómetros de Quito. Es uno de los 2 únicos cráteres habitados en el mundo. Pululagua significa en quechua nube de agua. También nos dicen, por ejemplo: estuve de adolescente en las catedrales de León y Santiago de Compostela y su magia me cautivó entonces. Una de las cosas que tengo pendiente en vida es hacer el camino e impregnarme de toda su magia alquímica que transmuta el alma de todo peregrino. Y también, fíjate, nos llevan a Cádiz, a un lugar del que además hemos hablado aquí en el Colegio Invisible en alguna ocasión, porque más allá de su propia historia, de su tradición, también tiene fenómenos extraños de factura, digamos, más reciente. Yo os invitaría a uno de los enclaves más ancestrales de mi ciudad, la trimilenaria Cádiz, el Asclepeion, un lugar mágico, la casa del obispo. Sí, claro. Eso es, que se remonta al siglo VIII a.C., de fundación fenicia, y que recorre culturas como la púnica, romana y musulmana. Un recorrido arqueológico e histórico único. Cómo me gusta esta canción. Lo único que me da pena es que va anunciando que nos quedan apenas 8 minutos, así que vamos a ir rápido a las conclusiones. Y la pregunta, empezamos por ti, Laura, seguimos por Jesús y terminamos con Josep. ¿Tienen algo de especial y misterioso de verdad, estos lugares?
¿O se trata de tradición, de leyenda, de mito puro y duro? ¿Qué pensáis? Bueno, yo creo que una cosa está vinculada a la otra. Es decir, muchas realidades surgen de mitos y muchos mitos surgen de realidades, ¿no? Y yo creo que es vaso comunicante. O sea, probablemente pues muchos lugares donde pensamos que todo lo que hay es leyenda, algo tuvo que inspirar esa leyenda y algo debió ocurrir. Pues coincido mucho en este caso con Laura. Es verdad que todo lo que tiene que ver con la España mágica, con estos lugares marcados, al final son herederos precisamente de una tradición, de una serie de rituales. Y también, oye, pues mira, yo creo que debe servir un poco para aprender a mirar con otros ojos, pues cuando vamos viajando y vamos viendo algunos pueblos. Hablábamos antes obviamente de García Tienza, pues aprender a fijarse, porque muchas veces precisamente en la toponimia, en los nombres, encontramos muchas claves de lo que pudo haber ahí. Los más claros, pues todos estos lugares asociados al diablo. Pero desde luego que algo tienen, como mínimo, tradición, y eso no es poco, desde luego. Josep. Pues mira, mis conclusiones no son mías, son de 56 personas, entre las que también estás tú y yo, firmantes de un manifiesto que rindió homenaje a Juan García Tienza, y que, entre otras cosas, pues los firmantes propusimos una serie de cosas para reconocer un lugar de poder. Por ejemplo, por sus mitos, leyendas y tradiciones, por sus topónimos, por sus peregrinaciones y devociones, por su orientación astronómica, por las montañas mágicas que pueden existir a su alrededor, por sus cuevas, por sus cursos de aguas o por la litolatría, que es un nombre primitivo que tenían las piedras que fueron símbolo de perennidad, inmovilidad, unidad, energía y fuerza. También por la dendrolatría. Se nota que Jesús ha puesto... Yo creo que no son horas para estas palabras. ¿Cómo esas palabras raras? No sé yo si estamos en el horario ya para andar pensando. Muy breve, que me queda un punto solo. Nuestra dendrología sería, pues eso, los bosques genuinos y finalmente los fenómenos extraños. Cuando encontramos todas estas cosas, estamos frente a un lugar de poder o un lugar mágico.